Buenos días con todos. Vamos a compartir pantalla para tomar asistencia. Creo que solamente está el grupo de uno. Por favor, pásenle la voz a sus compañeros del grupo de dos que deben entrar a través de teoría. En teoría, no, en grupo de teoría, ahí es donde también aparece el enlace para esta sesión de seminario. No sé si podrían pasarle la voz, por favor. Doctor, solo somos una sección. Ah, ya. Ah, sí, C1, ¿no? No, D1. Sí, doctor, solo somos una Ah, sección de sí, el uno grupo nada más. C, sí, el grupo C es. Disculpen, hasta ahora no entiendo el horario que nos hicieron acá. Realmente es. Ni qué decir. Bien, vamos a ver. Entonces compartimos pantalla. Y gestión de cursos D1. Viernes de 11 a 1. 14 de enero. Amachi. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Anguamán. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Aragón. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Arteaga. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Azaña. No hay Azaña. Carpio. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Chancha. Siempre presente. Buenos días. Coveñas. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Figueroa. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Garro. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Huacachi. Buen día, doctor, presente. Buen día. Inga. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Jara. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. León. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Mayorga. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Ortiz. Nay Ortiz. Pinedo. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Portal. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Quintanilla. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Romero. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Entonces, Azaña y Ortiz son los que Perdón, doctor, presente. faltarían. Ortiz. Azaña ya entró por el chat y Ortiz acaba Envía de su decir chat. presente. El internet tengo lento. Sí, no te preocupes, ya es suficiente ya que me hayas puesto nada más. Listo, ya están todos. Y dejamos de que termine de registrar la asistencia. Perfecto, cerramos y adiós. Entonces ahora nos faltaría simplemente identificar al grupo que debe exponer el seminario del día de hoy. Vamos a ver, estoy abriendo mi registro personal. Voy a buscar al grupo seminario D. Bien, entonces seminario, grupo D.
el día de hoy le debe tocar al grupo número 1. Sí, Figueroa, Garro, León y Quintanilla. Ya tenemos la opción de compartir la pantalla y pueden organizarse y cuando ya están organizados comparten la presentación y comenzamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es la epigenética, la definición, las bases moleculares e implicancias en la salud y la evolución humana. Siguiente, por favor. Bueno, un poco de lo que es la epigenética. La epigenética es el estudio de los cambios hereditarios en la función de la función genética y que se van a producir sin un cambio de la secuencia en lo que es el ADN y no pueden ser explicados en lo que es la misma genética. Es decir, que estos fenómenos que no se afectan, que no van a afectar a lo que es la secuencia del ADN, pero sí van a variar en su expresión. Siguiente, por favor. Bueno, el concepto es que el término de epigenética es el mecanismo por el cual los organismos multicelulares van a desarrollar múltiples tejidos diferentes a partir de un único genoma y van a ser reconocidos que este proceso se logra mediante lo que son marcas moleculares detectables y estas marcas van a generar modificaciones que van a afectar la actividad transcripcional de lo que son los genes una vez vayan a ser establecidos en las siguientes generaciones, ¿no? El uso actual de este término consiste en identificar más que todo lo que son los cambios heredables en lo que es la estructura y organización del ADN y no van a involucrar cambios en la secuencia, pero sí van a modular la expresión génica. Y estos cambios en la expresión génica van a implicar entonces cambios heredables en lo que es el fenotipo. También lo que son los mecanismos tradicionales de la regulación de la epigenética van a incluir lo que es la metilación del ADN y también las modificaciones en las histonas, ¿no? Entendiendo a esto como proteínas que son encargadas de empaquetar lo que es el ADN y también considerando dos tipos de mecanismos que van a participar en lo que es la modulación de los complejos remodeladores de lo que es la cromatina. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener lo que son las bases biológicas. Siguiente. Ajá. Ya bueno, vamos a tener lo que son las modificaciones de la cromatina en lo que son los mamíferos, que van a ocurrir en dos cambios en ámbitos distintos. Por ejemplo, va a ser la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas. En cambio, en las eucariotas vamos a tener que el ADN está empaquetado como cromatina y en el núcleo y posteriormente van a estar organizadas en dos áreas estructurales diferentes, llamadas lo que son la heterocromatina silenciosa y eucromatina activa. En lo que es la heterocromatina va a corresponder a la mayor parte de lo que es el material nuclear y va a incluir lo que son los telómeros y también las regiones precentroméricas y estas regiones van a estar ricas en secuencias repetitivas y van a tener un bajo contenido genómico. También el resto del genoma va a estar formado por lo que es una eucromatina y también va a ser una transcripcionalmente activa y va a tener la mayor cantidad de lo que son los genes. Y las unidades básicas de la cromatina son nucleosomas en lo que son los seres humanos y van a contener 147 pares de bases y van a estar envueltos alrededor de lo que son octómeros de las histonas. Bueno, también algunas diferencias importantes que podemos encontrar entre la heterocromatina y la eucromatina, para poder resaltarlo, va a ser que la heterocromatina va a ser activa, o sea, no va a transcribir, en cambio la eucromatina sí va a estar activa y sí va a poder realizar lo que es la transcripción. En la heterocromatina va a ser repetitiva y en la eucromatina no. Y también en lo que es la heterocromatina va a ser una duplicación en la fase S tardía y en la eucromatina más que todo va a ser en la fase S temprana
Y bueno, la heterocromatina va a estar más condensada y la eucromatina menos condensada, ¿no? Y bueno, la heterocromatina más que todo su principal localización es en la periferia del núcleo y la eucromatina más que todo va a estar dispersa en todo el núcleo. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con este tema, vamos a tener lo que son las dos histonas, que son las H2A, las H2B, la H3 y la H4, que van a formar el núcleo de las histonas en el nucleosoma, y estas histonas tienen un dominio carboxilo terminal, globular y una cola de amino terminal no estructurada. Y se ha descrito una variedad importante de modificaciones en estas colas. También las modificaciones de las histonas van a incluir lo que es la metilación en los que son los residuos de lisinas y argininas, y también lo que es la acetilación en los residuos de lisinas y ubiquitinización y simuolización de lo que son las lisinas y la fosforilación de las serinas y treoninas, ¿no? Estas modificaciones aún no han sido comprendidas por completo, pero bueno, también vamos a tener lo que es la acetilación y la metilación de lo que son los residuos de lisina, que van a ser marcas moduladoras claves para lo que es la activación o represión transcripcional, ¿no? También tenemos lo que son los mecanismos modificadores epigenéticamente que son, van a ser propagados y van a participar en lo que es la división celular sucesivas, y bueno, eso todavía no ha sido muy bien explicado, pero esto está mucho más claro en lo que son los mamíferos complejos, que tienen mecanismos que parecen ser más dinámicos y reversibles, ¿no? Mediante algunos eventos que pueden ayudar con su desarrollo y pueden sufrir cambios también específicos durante lo que es un proceso de células importantes como progresión del ciclo celular y lo que es la diferenciación. Siguiente, por favor. Bueno, luego también teníamos lo que era la metilación del ADN, que van a ocurrir lo que son las modificaciones covalentes del quinto carbono en lo que son las citosinas, y la mayoría se va a representar en lo que son dinucleótidos CpG en el genoma. Y bueno, también van a estar los dinucleótidos, estos mismos dinucleótidos van a aparecer en la distribución heterogénica en el genoma humano, y también van a encontrarse llamadas como lo que son islas CpG, y lo que van a hacer es que este ADN genómico está frecuentemente elevado en este tipo de dinucleótidos, ¿no? Típicamente estas islas tienen al menos 200 pares de bases, con más del 50% del contenido van a ser de guaninas y citosinas, y por eso tienen un esperado, ¿no?, de guanina y citosina mayor al 60%. Bueno, y en estas regiones se van a solapar lo que son las promotoras, que van a ser el 50-60% de los genes humanos, y también, bueno, se ha escrito lo que es la 5-metilcitosina, que es aproximadamente 1% del total de lo que son las bases nitrogenadas del ADN, y también van a representar al 70-80% del total de lo que son los dinucleótidos CpG en lo que era el genoma. Bueno, estas enzimas también pueden metilar a lo que es el ADN, y también van a ser denominadas DNA metiltransferasas, que se podrían decir que son las DNMT, y bueno, van a variar en su clasificación, ¿no? Podemos tener dos grupos que pueden ser por sustratos o su función resaltante, ¿no? También tenemos lo que son las DN metiltransferasa 3A o las 3B, que son metiltransferasas de novo, que van a ser responsables de establecer un patrón de metilación en lo que son las citosinas del ADN no metilado, y también va a ser posible que tengan una metilación de lo que es desmetilación de lo que es el ADN, ¿no? Bueno, la metilación también global novo va a ocurrir durante la embriogénesis, que cuando las marcas de metilación del ADN son establecidas después de esta desmetilación genómica, para poder hacer una reprogramación epigenética, ¿no? Bueno, también vamos a tener lo que son los patrones de metilación del ADN, que deben ser mantenidos de forma estable en diversas células, y este mantenimiento va a lograrse por lo que es la DN metiltransferasa de tipo 1, debido a que esta preferencia del ADN de la metilación y su asociación estable con lo que es el ADN, ¿no? Y también, bueno, vamos a tener lo que son patrones de metilación de las hebras parenterales,
que van a ser sintetizadas durante lo que es la replicación. Y bueno, también hace poco se conoció que, o se identificó que había un mecanismo autoinhibitorio de lo que son los dinucleótidos CpG no metilados, que no van a interactuar en los sitios activos de lo que es la DN-metil-1, para garantizar solo lo que son los dinucleótidos CpG metilados, perdón, y para que sean metilados, ¿no? Y también, bueno, lo que era la metilación de lo que son las citocinas, tenía que estar bien conservado en lo que son los mamíferos para que las células puedan tener una división celular y la falla pueda mantener la información epigenética correcta. Y también esto podría llevar a consecuencias graves para que la célula, por ejemplo, como una exposición genómica normal, como podría ser la apoptosis o mecanismos asociados con el cáncer. Siguiente, por favor. Ok, entonces para continuar un poco con lo que decía mi compañera sobre la CpG, tenemos a las islas CpG, que entre el 6 y 8% de estas islas van a ser metiladas en el ADN genómico del cerebro, la sangre, músculo y el vaso, ¿no? Aunque la mayoría de CpG en el genoma van a ser metiladas, los dinucleótidos de CpG van a estar ubicados en las islas de CpG, cerca de los promotores, que estos van a estar típicamente no metilados durante el desarrollo y en tejidos normales. Sin embargo, un grupo de las islas CpG en regiones promotoras van a estar metilados de manera de tejido específico durante el desarrollo, además de que estas islas CpG van a estar metiladas en procesos de inactivación del cromosoma X e imprenta genética en tejidos normales. Después tenemos la metilación del ADN, que va a iniciar después de la fertilización posterior a la demetilación genómica. La remetilización de la mayoría de los genes va a ocurrir después del estadio de blastocisto y continúa más lentamente durante el resto del desarrollo embrionario y el desarrollo fetal. También se cree que hay una interacción entre la modificación de las histonas y la metilación del ADN. Tal parece que la metilación de ADN o las modificaciones de las histonas podrían atraer complejos represivos y estos podrían generar una conformación de la cromatina que va a impedir la actividad transcripcional, ¿no? Esa alteración en la estructura de la cromatina también va a influir en la cromatina cercana y la va a hacer más sensible a la difusión de la metilación. Siguiente, porfa. Ok, entonces con la acetilación y metilación de las histonas, primero, que la metilación de diferentes residuos de lisinas y argininas en las histonas van a poder dirigir a condensación de la cromatina y silenciamiento génico o descondensación de la cromatina de actividad transcripcional. Estos procesos van a ser regulados por las enzimas histona metiltransferasas e histonas de metilasas. Después tenemos que la eucromatina va a estar caracterizada por un alto nivel de acetilación de histonas, proceso mediado por las histonas acetiltransferasas. De manera contraria, las histonas de acetilasas van a ser capaces de remover esa marca epigenética y van a poder generar una represión transcripcional. Es por eso que parece que los procesos de metilación y acetilación de histonas se refuerzan y se regulan el uno al otro. Después tenemos las modificaciones epigenéticas, ¿no? Como la acetilación, fosforilación, metilación, ubiquitinación y ADP rigosilación de los altamente conservados núcleos y histonas. Estos van a influir en el potencial de expresión genética del ADN y modificar la accesibilidad que tiene la maquinaria transcripcional a este. Y finalmente tenemos las modificaciones de histonas, que entre los diferentes tipos de estas modificaciones, la metilación de residuos específicos de lisina en los extremos de los aminoterminales de las histonas van a ser fundamentales para la formación de los dominios funcionales de cromatina, como la eucromatina y la heterocromatina facultativa y constitutiva. También es importante mencionar que las modificaciones de las histonas van a participar en la compartimentación nuclear de la cromatina en los diferentes dominios con diferencia de su actividad transcripcional, debido a que las modificaciones epigenéticas específicas no van a estar distribuidas de manera aleatoria en el núcleo interfásico. Siguiente, por favor. Ya, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el impacto en la salud y en la enfermedad. Siguiente, por favor. Vamos a ver que en este caso vamos a encontrar algunas patologías, ya sean monogénicas o multifactoriales, van a estar asociados a los que vendrían a ser los mecanismos epigenéticos, ¿no?
Y como podemos ver, va a haber diversas enfermedades que se van a transmitir de generación en generación. Como podemos observar, vamos a encontrar patologías ya sean como el cáncer, enfermedades metabólicas, condiciones fisiológicas como puede ser el envejecimiento, la capacidad de los microorganismos patógenos para adquirir resistencia heredable a medicamentos y bueno, entre otras más. Vamos a encontrar también que en casos de expresión génica aberrante va a haber una vinculación a ciertas enfermedades complejas, ¿no? Agregando a ello como podrían ser enfermedades como la diabetes tipo 2, la esquizofrenia y enfermedades autoinmunes. Aquí cabe resaltar que en estas enfermedades hay un gran importante componente hereditario, aunque no siguen un patrón de herencia que vendría a ser la herencia mendeliana, ¿no? También se ha encontrado mucha evidencia de que hay anomalías epigenéticas junto a alteraciones genéticas que son responsables en la regulación de los genes, ¿no? Bueno, en el caso del cáncer vamos a encontrar que hay, ¿no? Por ejemplo, en que las islas CPG normalmente no van a estar metiladas. Van a estar a menudo, como se menciona, hipermetiladas, y los cuales van a ocasionar el silenciamiento de los genes supresores tumorales, y lo cual va a favorecer el desarrollo de la neoplasia. Hay otra también de las enfermedades mencionadas que vendría a ser el síndrome de ICF o inmunodeficiencia, inestabilidad centroamérica y anomalías faciales, que vamos a encontrar que se encuentran mutaciones en el gen de NMT3B, que va a estar muy relacionada con la hipometilación del ADN satélite y la descondensación cromosómica específica. Siguiente, por favor. Bueno, también se han realizado diversos estudios. En este caso va a ser la hipótesis de Baker. En este caso, Baker junto a otros colaboradores van a encontrar que en un periodo, ¿no? Van a agarrar un periodo de tiempo, en este caso de 1911 a 1930, que es un periodo donde escogen a varios pacientes, ¿no? Que tuvieron bajo peso al nacer y que al año de edad tuvieron riesgo aumentado de muerte por enfermedad cardiovascular y también por accidente cerebrovascular. Del mismo modo, también van a ¿no? tener estudios epidemiológicos en individuos concebidos o nacidos durante una hambruna, ¿no? Que correspondía mayormente en 1944 a 1945, que va a ser del país de Holanda, ¿no? En este van a revelar que hay una malnutrición materna que va a estar asociada a la reducción en el peso al nacer y con aumento en la incidencia de la obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión y enfermedad arterial coronaria en la adultez. También se va a encontrar eh, que durante, bueno, en el 2008 se va ya como que a afirmar estas investigaciones, ¿no? Que en este caso se van a encontrar cambios en la metilación del G y GF2 en individuos expuestos y no expuestos, ¿no? En este estudio también se va a encontrar alteraciones en los patrones de metilación en los cardiomiocitos, y lo cual va a ser un posible mediador, ¿no? De los cambios en la función cardíaca y la expresión génica que podrían estar involucrados en el desarrollo de cardiopatías congénitas. También vamos a ver que la desnutrición fetal que se ha estudiado en esos tiempos va a ocasionar cambios en el páncreas, en el músculo y también cambios en los ejes hipotalámicos hipofisiarios, ¿no? Y que van a tener una preservancia durante la adultez, ya que va a ocasionar diferentes anomalías como podría ser problemas cardiovasculares, posibles ACVs, resistencia a la insulina y todo que ello genera un síndrome metabólico. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con la evolución y la epigenética. En este caso, la teoría de la evolución está actualmente atravesando por periodos de cambio, de intensa discusión, de reevaluación y de incorporación de nuevos conceptos, como ya hemos hablado de la epigenética, pero también de conceptos no tan recientes como la teoría de Lamarck. En este caso, la evidencia sugiere que los cambios epigenéticos van a ser transmitidos de generación en generación, y por ende son un mecanismo potencial por el cual las influencias medioambientales pueden ser heredadas de padres a hijos. Lamarck también nos mencionaba
que los organismos lleguen a ser más complejos por una causa primaria de manera gradual y progresiva bajo la influencia de condiciones externas. Es así que Lamarck afirmaba que el medio ambiente ejerce una gran influencia sobre las actividades de los animales y como resultado de esa influencia, el uso o desuso incrementado y sostenido de cualquier órgano son causa de modificación de la organización y la forma de los animales. Su ejemplo más claro, como podemos ver en la imagen, es sobre cómo las jirafas fueron adquiriendo su cuello largo, ¿no? Primero comiendo sobre las hojas más bajas y al acabarse este alimento tratando de alcanzar las hojas mucho más altas y es así como van adquiriendo su cuello más largo. Luego también se postuló la idea de la herencia de caracteres adquiridos o herencia suave, que nos menciona que los nuevos individuos van a recibir caracteres adquiridos en la organización durante la vida de sus padres, es decir, van a heredar, nos muestra que la naturaleza va a transmitir la experiencia medioambiental de los ancestros a sus descendientes. Es por ello que Darwin sostiene que las variaciones de todas las clases y grados son directamente o indirectamente causadas por las condiciones de vida a las que los individuos han sido expuestos y más especialmente sus ancestros. En cuanto al impacto de la epigenética, primero tenemos la definición propuesta por Dobzhansky, donde él propone, o él define, mejor dicho, la evolución como un cambio en la composición genética de las poblaciones. Sin embargo, esta definición dada por él va a ser descartada, ya que no abarca todos los nuevos conceptos y todos los conceptos que se fueron agregando posteriormente. Es por ello que se va a incorporar la definición de estos dos genetistas, Jablonka y Lamb, las cuales la van a dividir en dos, van a tener un concepto para evolución y un concepto para herencia. Tomando el concepto de evolución, lo definen como un conjunto de procesos que dirigen a cambios en la naturaleza y la frecuencia de caracteres heredados en una población, mientras que la herencia lo define como procesos de reconstrucción del desarrollo que vinculan ancestros y descendientes y conducen a una similitud entre ellos. Es por ello que los retos que plantea la epigenética a esos conceptos han permitido la aparición de una nueva teoría extendida de la evolución, que va a incorporar tantos conceptos como del marxismo, de la saltación, de la transmisión horizontal y la teoría de la selección somática, y ya no solamente la teoría sintética moderna de la evolución. Por último tenemos la discusión donde la epigenética parece llenar los vacíos en las teorías evolutivas, desde el desarrollo embrionario y la fisiopatología de la enfermedad humana. Como ya nos han explicado, van a haber ciertas modificaciones que van a ser heredadas y sobre todo las influencias medioambientales, ¿no? Y cada vez va a haber más evidencia del importante papel de la epigenética en condiciones médicas comunes, cuyo punto llamativo para la medicina moderna es la posibilidad de intervenir, ya que los cambios epigenéticos son reversibles. Asimismo, conocer la influencia de la epigenética en la reprogramación genómica durante el desarrollo embrionario probablemente se vea reflejado en mejores observaciones terapéuticas en la medicina regenerativa. Y eso sería todo. Gracias. Bien, bueno, tenemos un problema acá con la cámara que está que me falla hace... Ah, ya está. Un martillazo siempre es bueno. Bien, entonces hemos escuchado este seminario. Este seminario, donde en realidad plantea un tema relativamente nuevo en la genética, ¿no? Sobre epigenética. Entonces, si decimos epigenética, entonces significa por encima de la genética. ¿Por qué? ¿Por qué por encima de la genética? A ver, vamos a ir viendo entonces estos conceptos los vamos a ir reflotando, pero de pasada también vamos a ir ya pasando, ¿no? Dando también notas de
¿no? de exposición para las personas que no han participado ahorita, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, portal. A ver, Sí, ¿está doctor. portal? Muy bien, portal. Dime, Claudia, eh, en sí, ¿qué es epigenética? Bueno, lo describen como un proceso por el cual vamos a detectar, por así decirlo, marcas moleculares. Y esto va a ser como que generan modificaciones que van a afectar tanto la transcripción de genes y va a estar, menciona que esto va a estar estable de generación en generación, además de que, por así decirlo, es un mecanismo por el que los organismos desarrollan múltiples tejidos a partir de un único genoma. Ya, ese sería el efecto. También estamos hablando ahí de que es heredable, ¿cierto? Pero ¿por qué la palabra epigenética en todo caso? A ver, Diana, Wakachi. Claro, profe. Yo en mis propias palabras podría decir de que son como que modificaciones que van a ser heredables, si bien es cierto, que van a afectar al fenotipo y a la expresión génica, ¿no? Pero, sin embargo, como mencionaba ahí, era de que no van a afectar al genotipo, o sea, no van a alterar la secuencia de nucleótidos. Y bueno, creo que eso era como que una breve explicación con mis palabras, profe. Muy bien, entonces ahí tomamos en cuenta eso, ¿no? Dice, no van a afectar al genotipo. Entonces, tomemos eso en cuenta. Entonces, ahí estamos haciendo referencia, entonces, de que lo que no cambia es la base en sí genética. Recordemos que el genotipo tiene que ver con la combinación de alelos de un gen. Y cuando yo hablo de alelos, estoy hablando de variantes en la secuencia del ADN. Entonces, todo lo que es genético debe estar relacionado pues a cambios en la secuencia de nucleótidos de un gen. O sea, estamos en el ADN. ¿Sí? Entonces, epigenético debe ser entonces por encima del gen, o sea, por encima del ADN. ¿No? Muy bien, Nayeli también ya está participando por el chat, así como otros compañeros, ¿no? Luis Gustavo, Dania, etcétera. Yo estoy tomando en cuenta también la participación por el chat y también a los que levantan la mano o los que se les está indicando para hablar, ¿no? Bien, a ver, Sheila Pinedo. Sheila Pinedo. Sí, doctor. Bien, ¿qué tipo de modificaciones epigenéticas hay? Dentro de la lectura se habla de lo que es la metilación del ADN y las modificaciones de histonas. Muy bien. A ver, hablemos de la metilación del ADN. ¿Cómo sucede la metilación del ADN? Básicamente es en la adición de lo que vendrían a ser los grupos de metilo de carbono 5, en lo que vendría a ser los lugares de unión a las bases de citosina, ¿no? En la que están los nucleótidos de CPG del ADN. A ver, entonces, la metilación ocurre en la citosina, en el carbono 5 de la citosina. Muy bien. Y a ver, Luis Chancha. Bueno, Sí, ¿qué tal? Dime, Luis, ¿qué es eso de las islas CPG? ¿Puedes explicarnos un poco más? ¿Qué es una isla CPG? claro, profesor, en este caso, estos son dinucleótidos CPG que van a estar, en este caso, distribuidos de manera heterogénea en el genoma humano y se señala que van a estar concentrados en conocidas las islas CPG, la cual, retomando un poco lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Estas islas CPG tienen que estar metiladas para que se inicie el proceso de transcripción y además estas regiones van a estar muy relacionadas con la metilación del ADN porque en la mayoría o en los procesos donde se van a generar, la mayor va a ser en estos nucleótidos de CPG, la metilación del ADN. Y
Y aparte de ello, bueno, eso sería respecto a eso. Y hay un 50% de contenido mayor de... En estas islas CPG hay un gran contenido de guaninas y citocinas. Muy bien. Por algo dice CPG, ¿no? Y ahí hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Porque la P que tenemos ahí es una P minúscula. Y recordemos lo que nosotros habíamos hablado en la teoría, ¿no? Cuando ponemos una P minúscula entre letras, ¿qué significa? Entre nucleótidos. ¿Qué significa una P minúscula? ¿A qué me representa? Al enlace. Al enlace fosfodiéster, ¿no? Cierto, muy bien, al enlace. Muy bien, Luis, muy bien, Ariana también por el chat me pone enlace fosfodiéster, el enlace que une dos nucleótidos. Y por lo tanto, como decía su compañero Luis, eso es un dinucleótido, es decir, es una secuencia de dos letras, pero en ese orden. C, G, en ese orden. No es que puede ser C, G, G, C, no. Necesariamente tiene que ser primero C y luego la G. ¿Sí? Entonces, la letra P minúscula nos está indicando que esa restricción, ¿no? De que tenemos ahí. Ahora, el concepto al decir isla implica pues un bloque totalmente aislado del resto. Bueno, en este caso sería una secuencia de nucleótidos en donde hay un alto contenido de estos dinucleótidos CG continuos, ¿no? Hay una mayor proporción que lo que podríamos encontrar en cualquier otro lugar del ADN, ¿no? De ahí viene entonces el término isla, ¿no? O sea, una secuencia en donde hay un mayor contenido de CG, ¿no? Es algo así como A, C, G, C, G, T, C, G, C, T, C, G, C, G, A, C, C, G, C, G, T, A, C, G. Por decir, ¿no? Entonces ahí vemos que se repite mucho CG en ese orden. Y eso, esta isla CPG permite entonces la metilación de las citocinas, lo que desencadena finalmente, a ver, ahí sí vamos a hacer más énfasis. Dania Ortiz, ¿qué desencadena cuando hay metilación a nivel de las islas CPG? ¿Cuál es la Desencadena consecuencia? un silenciamiento, una no expresión. Silenciamiento o no expresión de genes, ¿no? Silenciamiento genético, no expresión. Y muy bien, ¿y por qué se silencian los genes? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que ocurre para que se silencien los genes? Finalmente, esas secuencias deben quedar. ¿Qué favorece la metilación de las citocinas? Finalmente. A ver, Diana. Profe, yo lo había entendido como que algo parecido a lo que ocurre con la desacetilación de histonas, ¿no? Porque cuando se va a metilar las citocinas en las islas CPG, las histonas se van a unir, por así decirlo, ¿no? Y van a generar como que un nucleosoma, por así decirlo. Entonces el ADN se enrolla, bueno, el ADN se va a enrollar en forma de nucleosomas y esto va a hacer que se empaqueten los nucleosomas, ¿no? Entonces va a haber una incapacidad de desenrollar el ADN para que pueda ocurrir la transcripción. Esa es una forma en la que lo entendí. Muy bien, y lo has entendido bien. ¿Por qué? Porque consideren ese aspecto, ¿no? O sea, si se activa, se favorece que los nucleosomas empiecen a empaquetar más. ¿Recuerdan la figura que hacemos? Del solenoide y de este solenoide se empieza a enrollar más. Entonces, el ADN que está dentro de todo este material, pues está que da vueltas y todo, ¿no? Está como una madeja. Podrá separar sus dos cadenas para que una de ellas sea utilizada como molde y ocurra la transcripción, mientras que está enrollado así de esa manera dentro de los nucleosomas. Bien difícil, ¿no? Recordemos que en la teoría habíamos estado hablando de que para que haya para que haya transcripción, lo que más, ¿no? O sea, lo mejor es que los nucleosomas estén lo más separados posible. ¿Sí? Lo más separados, o sea, es que estén como eucromatina. En cambio, en este caso, el empaquetamiento a través de la metilación más estaría acercándose al concepto de heterocromatina más que de eucromatina. Sí, muy bien, correcto. A ver, Arteaga, Noelia, Sí, profesor. ¿qué enzimas participan en la metilación de las citocinas?
Háblanos de esas enzimas. Ya, me dijo, ya, las enzimas que participan en me dice en la metilación de las citocinas, ¿no? Claro, de eso es lo que estamos Perdón. hablando. Ujú. Sí, sí. Bueno, ya, van a participar ¿cómo se llama? Creo que son tres. Ya. No. La metiltransferasa podría ser. Ya, muy bien. A ver, Azaña. ¿Dónde está Azaña? Doctor, ¿me escucha? Perdón si se escucha entrecortado, pero mi internet está un poco lento. No importa, te perdonamos eso, pero la cosa es que participes. A ver, dime, Dígame. o en todo caso, respóndeme por chat. ¿Ok? Mejor, por chat. ¿Qué tipos de DNA-metiltransferasas están participando en la metilación de las citocinas? Y según lo que, no sé si se me escucha, pero según lo que he leído en la lectura, hay el DNTA, el 3A y el 3B, que son metiltransferasas de novo, ¿no? Y estas son responsables de poder establecer un patrón de metilación de citocinas en el ADN no metilado, ¿no? Lo que la lectura indica también una actividad en el ADN también, ¿no? Muy bien. A ver, Coveñas. Coveñas. Sí, doctor. Tu compañera acaba de hablar hace un momento de DNA-metiltransferasas 3A y 3B. En primer lugar, si hablan de 3A y 3B es porque deben existir otro tipo de DNA-metiltransferasas con otros números. ¿Sí? ¿Qué otros DNA-metiltransferasa nos habla la lectura y cuál es su función? Ya, doctor. Hasta donde he leído, hay también la de DNMT1 y, o sea, aparte de la 3, tenemos la 1, ¿Ya? que es la que, si no me equivoco, se encarga es la enzima codificadora. Una enzima codificadora. ¿Qué significa eso? O sea, si no me equivoco, tiene un papel importante en lo que es la replicación del DNA. Tiene un papel importante en la replicación del DNA. A ver, ven. Porque metila los residuos de novo. A ver, vamos a ver. Carpio. Marina. Sí, como mi compañera mencionaba, es la DNA metiltransferasa 1 y esto tiene un papel importante para mantener los patrones de metilación a través de las divisiones celulares que se vayan a dar. Esto debido a que tiene mayor afinidad por el ADN que está hemimetilado y además se puede asociar efectivamente con las hebras recién sintetizadas en la replicación del ADN. Entonces, lo que hace esta ADN metiltransferasa 1 es copiar los patrones de metilación que hay en la hebra parental, en la hebra hija, y así poder mantener estos patrones a través de las divisiones celulares. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos un panorama completo, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido, pues, de que estamos hablando de enzimas DNA metiltransferasas en las cuales, bueno, si bien es cierto, todas ellas van a hacer metilación a nivel de las citocinas, hay una diferencia ¿no? En cuanto a función. Algunas enzimas se les llama de novo. De novo significa nuevo. ¿Ok? Nuevo. Y decir nuevo, en este caso, DNA metiltransferasas nuevas, implica entonces que son las enzimas que en realidad van a crear un patrón de metilación. Tomen en cuenta que las islas CPG las encontramos por lo general cerca a los promotores de muchos de los genes que tenemos. ¿Okay? De muchos de los genes previos, ¿no? Al gen, previos al promotor
O incluso algunas veces dentro del mismo promotor ya hay una parte de una isla CPG. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Por qué están junto o pegado o superponiéndose al promotor? Porque como la señal de metilación es empaquetar, a la hora que se empaquete la isla CPG, también se empaqueta el promotor. Y ya sabemos que si se empaqueta el promotor, el DNA ya no se puede desenrollar para que haya transcripción. Entonces se silencia el gen. Pero como vamos a ver, todos este tipo de modificaciones epigenéticas finalmente están relacionadas con regular el nivel de empaquetamiento de la cromatina, de los nucleosomas, como decía su compañera. ¿Sí? El nivel de empaquetamiento de la cromatina. Cuanto más empaquetado está la cromatina, menos actividad transcripcional va a haber. Es como heterocromatina, ¿sí? Se llega a la heterocromatina. Entonces, así, de esa manera, entonces, empaquetando la cromatina es que se van a silenciar varios genes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, sin embargo, hay un patrón de metilación. Hay que considerar. O sea que todas las islas CPG no se metilan a la vez, ¿no? En un momento determinado de la vida de la célula, una isla específica, ¿no? Una isla CPG que está junto a un gen específico se puede metilar. De un momento a otro. ¿Ok? Y eso en función, pues en respuesta a alguna señal, una señal ambiental. ¿Sí? Por ahí hemos escuchado, por ejemplo, la parte fisiológica, hablaban, por ejemplo, ¿no? Las personas propensas a la obesidad, tienen un patrón de metilación determinado en ciertos genes. O sea, ¿no? Tienen un número de genes específicos que están metilados, ¿no? Que tienen sus islas CPG metiladas. Lo que significa entonces que en esas personas, esos genes están empaquetados. No hay transcripción. Está el gen, pero este gen no se expresa. Y que eso pueda estar, mientras que otras regiones, ¿no? Mientras que otras regiones sí tienen su isla CPG no metiladas y por lo tanto entonces quiere decir que ahí sí, esas secuencias sí se transcriben, porque están desenrolladas. Entonces, a eso es lo que yo le llamo un patrón de metilación. ¿Sí? Un patrón. Patrón de metilación. El gen A, el gen B, el gen D, el gen Z metilados. El resto de genes no están metilados. ¿Ok? Entonces, una metilación de novo implica entonces que de un momento a otro, debido a ciertas condiciones, esa enzima está metilando la isla CPG de un gen en particular, sin que previamente haya habido algún tipo de metilación. ¿Sí? De un momento a otro. De novo, ¿no? O sea, nuevamente se ha metilado. ¿Ok? Y entonces eso implica pues un cambio en el control de la transcripción. Pero después había otro tipo de DNA metiltransferasas, ¿no? Unas llamadas DNA metiltransferasas de sostenimiento, decían algo así, o de mantenimiento. Y esas están relacionadas con ¿qué? Decían, con el hecho de que cuando ocurre la replicación, las dos cadenas del ADN se separan para formar dos moléculas hijas. Esas dos moléculas hijas deben tener el mismo patrón de metilación. Y para mantener ese patrón de metilación en las moléculas hijas de ADN, participan este segundo grupo de enzimas DNMT. No crean un nuevo patrón, ¿no? Sino simplemente mantienen el patrón de metilación a través de las generaciones moleculares del ADN. Entonces, por esa razón es que las modificaciones epigenéticas son heredables, pues. Son heredables. ¿Por qué? Porque hay enzimas modificadoras de mantenimiento, ¿no? Como estas DNA metiltransferasas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, se mantiene el patrón de metilación. Entonces, por esa razón, ese patrón de metilación pasa de padres a hijos, finalmente. Bien, a ver, Anguamán. Alessandra, Anguamán. Sí. Háblanos de las citonas sufren metilación también. Empecemos por ahí.
¿Las proteínas histonas sufren de metilación? Ah, mm, creo que sí. Pues Ya, había un, dime. había, según la lectura que había en las modificaciones de histona, la metilación también estaba en una de esas. En lo que son las lisinas y las argininas. Muy bien. Entonces, Sí. también hay modificaciones de tipo metilación, ¿no? En las histonas. También hay otras modificaciones como, por ejemplo, acetilación. A ver, Nayeli, Jara. Sí, doctor. Acetilación de histonas. A ver, háblanos de la acetilación de histonas. Nayeli. Sí, doctor. No. A ver, Mayorga. Nayeli. Doctor, Ya. La misma pregunta. la acetilación en residuos de lisina se dan prácticamente, es lo que menciona el texto, según las modificaciones histonas, indica de que también se dan la acetilación de residuos de lisina, que indica de que son marcas moduladoras para la activación o lo que sería represión transcripcional, prácticamente. A ver, ¿qué favorece la acetilación de las histonas? O sea, cuando se acetilan. ¿La activación o la represión de la transcripción? In- indicaba de que eran marcas, A ver, vamos a Machi, Magali. Sí, doctor. Específicamente, según lo que has escuchado de tu compañera, que nos ha hablado de la acetilación, dónde ocurre y eso, sin embargo, la pregunta es, cuando las histonas se están acetilando, ¿qué es lo que ocurre con la transcripción? ¿Se activa o se inactiva? Se activaría porque de acuerdo al texto nos dicen que las histonas en un estado desacetilado pues generan una represión en la transcripción. En este caso se activaría la transcripción. Muy bien, entonces, cuando están acetiladas las histonas, esperamos que haya activación, ¿no? Estén activados los genes, entonces por lo tanto hay transcripción. Tomemos eso en cuenta porque es importante, ¿sí? Entonces, y debe tener alguna, o sea, debe tener su lógica, ¿no? Consideren que, ¿cuál era la característica más importante de las histonas? A ver, ¿quién me dice sí? Levantando la mano. ¿Cuál es la característica más importante de las histonas? A ver, Luis. Está en el ADN y es rico en lisinas y argininas. Ya, ¿y qué más? Y si son ricos en lisinas y argininas, ¿eso qué le permite? Sufre el proceso de metilación. A ver, Diana. Están asociados a aminoácidos como lisina y arginina, son de carácter básico o de carga positiva, ¿no? Lo cual va a generar esa afinidad con el ADN que gracias a su grupo fosfato son de carga negativa, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, como son ricos en arginina y lisina, decían sus compañeros, entonces yo asumo, las lisina y arginina son aminoácidos básicos, o sea, que tienen carga positiva, por lo tanto. Perfecto. Y al tener carga positiva, entonces yo digo que las histonas tienen una gran cantidad de cargas positivas. Por esa razón se unen al ADN, porque el ADN es puro, tiene puras cargas negativas. El grupo acetilo, decir acetilo, viene, en realidad el grupo acetilo viene del ácido acético. ¿Ok? Y por lo tanto, todo ácido, ¿qué carga tiene? Negativa. ¿Carga positiva o negativa? Positiva. Ujú. ¿Qué dicen? ¿Carga positiva? ¿Los ácidos tienen carga positiva? Negativo. Negativa. Tienen carga negativa en realidad. ¿Sí? Entonces,
el grupo acetilo, el grupo sulfato, por ejemplo, del ácido sulfúrico, tiene carga negativa, ¿no? El ion cloruro del ácido clorhídrico, pues tiene carga negativa, y así sucesivamente. Los ácidos, entonces, van a tener carga negativa. Entonces, el grupo acetilo tiene carga negativa. Si el grupo acetilo con carga negativa se une a la histona, lo están uniendo a la histona, entonces, ¿qué pasa con la carga positiva de la histona? Queda neutralizada, ¿cierto? Entonces, negativo con positivo se juntan. Entonces, la histona ya no se pega al ADN. Por esa razón, entonces, cuando hay acetilación, la tendencia es que las histonas están neutralizadas, sus cargas están neutralizadas y ya no se unen al ADN. El ADN va a estar desenrollado. Y al estar desenrollado, favorece eso la transcripción. ¿Ok? Entonces, ahí está, ¿no? Por lo tanto, lo contrario sería la desacetilación. Si le quitamos todos los grupos acetilo a las histonas, entonces las histonas nuevamente quedan con sus cargas positivas, totalmente expuestas, listas para poder unirse al ADN. Y de esa manera, entonces, se va a generar un empaquetamiento, ¿no? Porque si las histonas se tienden a unir al ADN, forman los nucleosomas con la histona H1 van a empezar a enrollarse más, y entonces no hay transcripción para nada. Entonces, justo hay una relación directa entre la metilación de las citocinas en el ADN con el proceso de desacetilación de histonas a nivel de nucleosomas, ¿no? Aparentemente, el proceso de metilación del ADN desencadena la desacetilación de histonas, ¿no? Es una señal que va a activar a las enzimas desacetilasas para quitarle el grupo acetilo a las histonas. Estas entonces nuevamente se van a unir al ADN y van a empezar a empaquetar. Y ahí está la consecuencia final, el empaquetamiento de todo lo que viene a ser el ADN. Ok. Entonces, esa es más o menos la historia. Romero, Camila. Sí, doctor. Hemos hablado de acetilación y desacetilación de histonas. Por ahí hemos hablado un poco de metilación de histonas. ¿Hay alguna otra modificación que ocurra a nivel de histonas? Creo que también mencionaban la ubiquitinación, pero no estoy segura de si era de las histonas o del ADN, pero recuerdo que mencionaban eso. Y la Ubiquitinación de histonas. fosforilación. Fosforilación de histonas, muy bien. ¿Y qué desencadena eso? Ubiquitinación y fosforilación. ¿La activación de la transcripción o la inactivación de la transcripción? ¿Favorecen el empaquetamiento de la cromatina o el desempaquetamiento de la cromatina? Hay sumohilación también, ¿no? Por el chat nos están colocando, nos están hablando de sumohilación. Imagínense, diferentes tipos de modificaciones, ¿no? A ver, ¿qué ibas a decir? No recuerdo esa parte de acá. Ya. Muy bien. ¿Alguien recuerda qué pasa cuando hay fosforilación? Jennifer nos dice desempaquetamiento. Desempaquetamiento cuando hay ¿qué? Fosforilación, sumohilación, ubiquitinación. Según la lectura menciona que hay modificaciones en fosforilación y ubiquitinación, van a desempeñar un papel importante en la transcripción, o sea, van a favorecer. Ajá, va a favorecerla. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces, no son diferentes tipos de modificaciones. Ahora recuerden, estas modificaciones no ocurren en cualquier lugar del ADN. Estas modificaciones van a ocurrir específicamente en aquellos genes que deben ser o bien silenciados o deben ser activados. Eso va a depender
yo decía hace un momento, ¿no? De las condiciones en las que nos encontremos. Y eso nos lleva a ver el aspecto fisiológico, ¿sí? A ver, Inga, ¿de qué sirve entonces estos procesos epigenéticos? ¿Cómo se pueden relacionar con aspectos fisiológicos o clínicos en el ser humano? La lectura nos muestra algunos ejemplos de esto. Accionan al cáncer cuando se inactiva el proceso de la transcripción. Es uno de ellos. En el cáncer hay un patrón de empaquetamiento, o sea, por lo tanto, de inactivación de genes, de algunos genes en particular. ¿Qué tipo de genes, por ejemplo, se han encontrado que sean más empaquetados en una célula cancerosa? No me acuerdo exactamente. Genes supresores de tumor, nos dice Diana. Claro, los genes supresores de tumor son aquellos genes que están controlando, ¿qué? Están reprimiendo la división celular. Mientras que los genes supresores de tumor están activos, la división celular se detiene. ¿Sí? Entonces, pero si nosotros empaquetamos a los genes supresores de tumor, los empaquetamos, entonces ya no van a poder detener el ciclo celular. Por lo tanto, pues, se favorece la mitosis. Y ahí sale la proliferación. Sí, es correcto, Magali. ¿Sí? Ayelin nos habla de que mutaciones en el gen DNMT para 3B, para la enzima 3B, están relacionados con un síndrome. ¿Qué síndrome es, Ayelin? IFS, doctor. IFS. ¿Y qué es eso? A ver, háblanos un poco. Indicaban en lo que sería la lectura de que se generaba una inestabilidad y anomalías faciales, en realidad en eso. Y Anomalías estaba faciales. relacionado con lo que sería la hipometilación del ADN. Hipometilación del ADN. Entonces, miren la palabra, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, hipometilación del ADN significa entonces que el ADN no tiene grupos metilo. Y si el ADN no tiene grupos metilo, entonces, ¿cómo está la cromatina? ¿Empaquetada o desempaquetada? Doctora, ¿me podría repetir la última parte? Claro, si estamos hablando de la hipometilación, hipo, bajo, ¿no? Entonces, quiere decir que los niveles de metilación del ADN son muy bajos. Y si hay poca metilación, entonces el ADN, ¿cómo se encontrará? ¿Empaquetado o desempaquetado? Desempaquetado. También indican una descondensación de la cromatina. Ah, desempaquetado, descondensada, es lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la tendencia es que está desempaquetada, la cromatina va a estar desenrollada, y si está desenrollada, mayor cantidad de genes están activos, están transcribiéndose. O sea, va a haber mucha función, más función de lo que normalmente debería haber, ¿sí? Porque durante la división, durante la diferenciación celular, cada una de las células inactiva genes y solamente va a dejar algunos genes totalmente activos, transcripcionales, para, ¿no? Para poder de esa manera definir una función determinada de la célula. ¿De acuerdo? Entonces, la neurona, ¿no? La neurona tiene una función determinada, pero tiene los 30.000 genes. La célula beta, para ser más extremo, la célula beta de los islotes de Langerhans tiene los 30.000 genes. Pero ¿cuál es la función de las células beta? Del páncreas. ¿Alguien sabe cuál es la función de las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas? Producir insulina. Muy bien, Luis también, Tatiana nos dice, Alison también nos dice por el chat, insulina, muy bien, las señoritas que hablaron también por el micrófono. Producir insulina, lo que significa entonces que en las células beta del páncreas, que son las únicas células que producen insulina, el gen de la insulina debe estar desempaquetado. Pero los genes que tienen que ver para las enzimas, para las otras, la síntesis de neurotransmisores,
enzimas digestivas, ¿estarán empaquetadas o desempaquetadas en la célula beta? Empaquetada. Empaquetadas, porque no es la función de la célula, ¿cierto? No es la función. Entonces vemos que hay un patrón de metilación del ADN que desencadena un mayor empaquetamiento en la gran mayoría de los genes, ¿no? En la célula beta del páncreas. Mientras que en otras células de repente esas regiones están desempaquetadas, ¿no? ¿Por qué? Porque según la función, necesitan esa función. ¿Ok? Entonces, ese criterio es el que nosotros debemos tomar en cuenta, entonces, cuando vamos a empezar a revisar, pues, los patrones epigenéticos en líneas celulares específicas, en líneas celulares determinadas. A ver, Tatiana Aragón. Y dime, para terminar, ¿y qué tenía que ver Lamarck con todo esto, con todo este proceso de la epigenética? ¿Cuál es la relación de Lamarck con la epigenética? Que Lamarck básicamente hablaba sobre, bueno, la herencia de caracteres adquiridos. Hablaba sobre que el medio ambiente es el que afectaría, ¿no? A estos cambios, ¿no? Que también serían heredados. Y por ejemplo, la teoría que él tenía, ¿no? De las jirafas, o sea, que por necesidad, por carencia, por el medio que ellos necesitaban para alcanzar las hojas, por ejemplo, es que desarrollaron este cuello, ¿no? Así como también habla de que algo que van a necesitar, como también los que no se van a necesitar. Ujú. La teoría de los caracteres adquiridos, ¿no? Que los factores ambientales o las condiciones ambientales modulan la expresión de los genes y esta modulación queda totalmente marcada genéticamente, de tal manera que toda la descendencia va a tener la misma modulación, por más que ya no se encuentre con las condiciones. Sí, la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos de Lamarck llevaban pues al concepto muy extremo, ¿no? O sea, ¿no? Tomando en cuenta literalmente de que finalmente los factores ambientales son los que van a ir grabando, ¿no? Grabando qué genes se deben activar y qué genes no se deben activar. Por eso que el concepto lamarckiano, que desde el punto de vista global siempre ha sido considerado, ¿no? Como opuesto al concepto evolutivo de Darwin, que es el que nosotros aceptamos, ¿no? Aceptamos la teoría de Darwin, ¿no? De la evolución. Entonces, el concepto lamarckiano ha sido dejado de lado, ¿no? Pero en la epigenética se ha ido conociendo fenómenos en donde sí observamos condiciones ambientales determinadas que modulan la expresión de ciertos genes sin cambiar la secuencia de nucleótidos, ¿no? Eso es epigenético, fundamentalmente. Y esa modulación esas modificaciones no genéticas quedan marcadas y son heredables. Pasan a los hijos. Ok, entonces por ahí hablamos, por ejemplo, del caso de la obesidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se nos habla de ese aspecto, ¿no? De la obesidad. Hay varios ejemplos en donde se pueden observar directamente, ¿no? Hay un caso muy conocido de los sobrevivientes de la hambruna en Holanda al término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como en esa época, ¿no? De la década de 1940, no había computadoras, no había chips o GPS y todo lo demás. Entonces las guerras eran masivas, ¿no? Masivas en el sentido de que cuando uno uno de los países que están en guerra, quería atacar al otro país, pues lo que hacían era mandar pues toda una flota de aviones, cada uno con toneladas de bombas, y lo que hacían era lanzar pues esas toneladas de bombas así, para barrer, ¿no? Era un bombardeo de barrido, ¿no? Atacaban barriendo toda una ciudad, ¿no? Tratando pues de que quede totalmente destruida, ¿no?
Bajo esos conceptos de bombardeo, pues hechos tanto por los alemanes como por los aliados, prácticamente todas las grandes ciudades de Europa quedaron destruidas, su economía también quedó destruida, y pues al no haber dinero, al no haber posibilidad de cultivo y todo lo demás, evidentemente escasearon los alimentos, ¿no? Y en muchas de las ciudades de Europa en esa época se declaró, ¿no? Se declaró pues una ola de hambruna, ¿sí? Un periodo en donde prácticamente la gente no tenía qué comer. Lo que ahora nosotros vemos en algunos casos, ¿no? En algunos países africanos que hasta la fecha siguen en guerra civil, ¿no? Y ya lo hacen por deporte prácticamente, ¿no? Porque no hay solución para nada. Entonces, la población civil se encuentra en el medio, ¿no? De todos estos procesos de guerra, atrapados en zonas en donde no se puede cultivar ni siquiera, ¿no? Para poder subsistir, ¿no? No pueden cultivar ni siquiera una papa. Entonces, lo mismo sucedió en Europa, ¿no? A fines de la Segunda Guerra Mundial. Y se declaró, pues, ¿no? Hambruna. Simplemente la gente moría de hambre. Y no estamos hablando, ¿no? De los campos de concentración, que es otra historia. Estamos hablando del efecto, ¿no? Devastador que tuvo los bombardeos, ¿no? De barrido, ¿no? Que eran los únicos que se podían hacer, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces, ahora consideren, no había alimento para nada, entonces la gente estaba muriéndose de hambre. Lo poco que se podía dar, de repente encontraban, de repente, en muchas ciudades, por ejemplo en Ámsterdam, eh, se llegó a racionar, ¿no? Por día un pedazo de pan y una papa, literal, ¿no? A cada habitante. Evidentemente es muy poco, ¿no? Muy poco alimento. Evidentemente teníamos baja fuente de aminoácidos, o sea, la parte proteica, era algo de carbohidratos, o sea, para dar energía, etcétera, ¿no? Los que no murieron, entonces, en aquellos individuos que no murieron por la hambruna, se llegó a detectar posteriormente que empezó a ocurrir pues una modificación de su metabolismo. Algunas enzimas estaban actuando de una manera mucho más grande que otras, ¿sí? En aquellas personas que sobrevivían, ¿no? Que estaban eh, eh, en este periodo, ¿no? Correcto, Alison. A eso se le considera con el nombre de fenotipo ahorrador. Trataban de almacenar. Lo poco que comían, trataban de almacenar la energía, ¿no? O sea, como glucógeno, o tratando de ser incluso como grasa, ¿no? Entonces, ese es el llamado fenotipo ahorrador. Tomen en cuenta, ¿no? Almacenar para conseguir energía, ¿no? Almacenar energía. Y recuerden, almacenar energía es como glucógeno o como triglicéridos en el tejido adiposo. Bien, resulta que aquellas personas que sufrieron este periodo de hambruna y sobrevivieron, bueno, tuvieron hijos, ¿no? Evidentemente, y en los hijos se mantuvo el fenotipo ahorrador. Y en los nietos también se mantuvo el fenotipo ahorrador. Y en los bisnietos también. Por más que durante ese proceso, durante esas generaciones, prácticamente, ¿no? Ya para 1948, 1950, ¿no? Tomemos en cuenta que el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa fue en 1945. Ya 5 años después, para 1950, pues Europa prácticamente ya estuvo reconstruida, su economía creciente, ¿no? Empezó a crecer cada vez más y más. Evidentemente no faltaban los alimentos para nada. Entonces, si no faltaban los alimentos para nada, ¿por qué razón los descendientes de los que sobrevivieron la hambruna mantenían este fenotipo ahorrador? Y si tienen el fenotipo ahorrador, todo lo que comen
va a haber la tendencia en almacenarlo como energía. Y vuelvo a decir, o se almacena como glucógeno, y hay un límite de almacenamiento de glucógeno, o se almacena como triglicéridos en el tejido adiposo. Por lo tanto, la tendencia en los descendientes de aquellas personas que sobrevivieron a la hambruna en Holanda, en los descendientes había una tendencia ¿hacia qué? Hacia el almacenamiento de triglicéridos en el tejido adiposo. ¿Y eso qué desencadena? En general, desórdenes metabólicos, muy bien, es un desorden metabólico, pero ¿qué desencadena específicamente si yo almaceno cada vez más y más triglicéridos en el tejido adiposo? Más y más. ¿Ah? El tejido adiposo crece y eso se llama obesidad. Claro que sí. ¿Ok? Entonces, increíble, ¿no? Increíble. ¿Cómo puede haberse mantenido, ¿no? Este metabolismo ahorrador en la descendencia? Cuando en la época en que nacen los descendientes, había alimento de sobra, entonces no había necesidad de ahorrar, energéticamente hablando. Pues ya se había quedado marcado, ¿no? El material genético ya había quedado marcado, ¿no? En los sobrevivientes, y así ese marcaje pasaron a los hijos. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos pues un ejemplo muy claro de cómo los procesos epigenéticos modulan una serie de características fenotípicas en nuestro organismo. Y que pueden desencadenar incluso patologías, como hemos hablado. Bueno, estamos hablando de desórdenes metabólicos como la obesidad, por patologías como el cáncer, que ya nos habían mencionado, etcétera, ¿no? Poco a poco se está descubriendo cada vez más y más fenómenos epigenéticos que tienen que ver, pues, con la predisposición a diversos tipos de enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, ¿no? Obesidad, hipertensión, son enfermedades crónicas en realidad. ¿Sí? Y tienen una base ambiental, pero también tienen una base genética. Pero si tienen una base ambiental, entonces más que genético, yo estaría inclinado a pensar que deben haber fenómenos epigenéticos que se van a ir marcando, ¿no? Y luego van a ser transmitidos a través de las generaciones. ¿Ok? Entonces, todo eso es el proceso epigenético. ¿Algún comentario por parte de ustedes? ¿Alguna consulta? En todo caso, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, por favor? Esperamos unos minutos porque voy a activar el cuestionario. Todavía, por favor, no entren a la plataforma para de esa manera poder activarlo todo correctamente. Ok, así que denme por favor unos minutos para decir cuándo pueden entrar. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, entramos por favor entonces a los módulos, al módulo de nuestro curso. Entonces, ingresemos por favor de una vez y en módulos de nuestro curso, en semana 2, deben encontrar en la semana 2 materiales asincrónicos, cuestionario seminario 3. ¿Correcto? ¿Me confirman por favor todos? ¿Sí entraron? Sí, doctor. Muy bien. Todos ya deben estar ahí. Ahí ingresen por favor y lo primero que van a ver es que les van a pedir una contraseña. ¿Sí?
La contraseña es la palabra epigenética, tal y como se escribe y tal y como lo estoy escribiendo a todos en el chat. E mayúscula y acento o tilde en la segunda E, ¿no? Epigenética. Con eso van a poder entrar dentro de 20 segundos. Van a poder entrar, se va a activar el cuestionario y pueden comenzar. Recuerden que siempre estamos viendo una sola pregunta cada vez y deben marcar una sola respuesta. Y si marcan la respuesta, después ya no pueden cambiarla. Así que tengan cuidado con eso, por favor. Bien, comenzó entonces el cuestionario. Profe, disculpe, ¿dónde dijo? Porque no me sale todavía. Has mantenido abierto de repente la carpeta. Debe estar en la semana 2. Semana 2, materiales asincrónicos. Si no lo ves, cuestionario seminario 3, refresca la pantalla, la pantalla, ¿no? F5. Refresca esa página. Ahí te debe salir. Sí, profe, ya me salió, gracias. ¿Ya? Rápido, entonces entra porque ya has perdido unos segundos. La palabra clave epigenética, ¿no? Con E mayúscula y acento en la segunda E.
Entonces, ya creo que se ha cerrado el cuestionario. No sé si hay alguna consulta que hacer al respecto. ¿Alguna pregunta? No. Bien, entonces, si no hay ninguna otra consulta, nada, pues entonces nos queda simplemente despedirnos y estar pendientes. Pues recuerden todo el material y la lista de seminarios también ya está en cada una de las semanas, ¿no? Pasaremos a la semana 3, entonces, y según el sílabo, pues ahí tienen ya todo el material, ¿no? La lectura que corresponde. Yo voy a ir activando la carpeta para estas, ¿no? Para el siguiente seminario, para las diapositivas del siguiente seminario. Las activo el día de hoy y las voy a dejar. De todas maneras, voy a mantenerlas. Voy a activar, ¿les parece? Voy a activar las carpetas tanto para el seminario número 3. No, en realidad, bueno, el seminario 3 ya no, ¿no? Seminario 4, que es el siguiente, y el seminario 5. ¿De acuerdo? Los voy a activar las dos carpetas de una vez y en la semana 3 hasta el día jueves a las 10 de la noche. El próximo jueves a las 10 de la noche. De tal manera que ya saben, ¿no? Por lo menos. El martes tenemos ya el seminario 4 y ya saben que ustedes que las diapositivas para el seminario 5 también ya están, pueden subirla hasta el jueves a las 10 de la noche. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Si no hay preguntas, entonces creo que nos podemos quedar aquí el día de hoy. Muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo la próxima clase. Hasta luego con todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.